Vamos a trabajar el call desde el punto de vista del vendedor y vamos a ver cómo hacer las gráficas del call, tanto desde el punto de vista del vendedor como desde el punto de vista del comprador. Para eso vamos a usar GeoGebra para poder hacerlo. Ahorita les voy a mostrar. Voy a retomar los elementos que teníamos para pues el ejemplo que habíamos analizado desde el punto de vista del comprador del call y teníamos ciertos valores. Teníamos entonces un precio de ejercicio de 27, un call de 1.3 y teníamos que esta gráfica correspondía a la gráfica desde el punto de vista del comprador. Entonces, parte de lo que habíamos visto es que de 0 a 27 estaríamos desde el punto de vista del comprador out the money, o sea, tendríamos pérdida y sería la máxima pérdida que se puede tener. Si estamos entre 27 y 28.3, que es el precio de ejercicio y el precio de ejercicio más el call, tendríamos una pérdida pero no tan grande y en este caso estaríamos at the money. Y si el precio de la acción fuera mayor que X más C, que es el precio de ejercicio más el call, entonces estaríamos in the money y tendríamos ganancia. Entonces, esto es lo que vamos a graficarlo también en GeoGebra, pero ahora vamos a hacer con estos mismos datos el ejemplo de qué pasa desde el punto de vista del emisor. Desde el punto de vista del emisor, la lógica es pues opuesta a la del comprador. O sea, todo lo que fue ganancia para el comprador, pues va a ser pérdida para el emisor. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que teníamos de un contrato de opción europea con precio de ejercicio 27 y con call de 1.3, suponiendo que al llegar el plazo de vencimiento el precio de la acción estuviera a 32 euros, entonces el, el emisor lo que tendría que hacer, pues tendría una pérdida porque tendría que poder venderla al comprador a 27, sin embargo en el mercado está a 32. Entonces aquí lo que hacemos es sumamos igual el precio de ejercicio más la prima, que es el call, que me da 28.3. Si a esto le restamos 32, me da menos 3.7 y entonces sería una pérdida para el emisor. Ese sería uno de los escenarios. El siguiente escenario es que, por ejemplo, al final del vencimiento, con los mismos datos, la acción estuviera a 28 euros. Y entonces, en ese caso, pues habría que sumar el precio de ejercicio más el call y a eso restarle el precio del valor de mercado de la acción al momento del vencimiento, que es 28. Entonces 28.3 menos 28 es 0.3 y esa sería la ganancia del emisor. Entonces sería el siguiente escenario. Ya habíamos visto que en el caso del comprador, esto era exactamente su pérdida y en el inciso anterior, en el escenario anterior, era exactamente eso lo que correspondía a su ganancia. Si ahora vemos pues la tercera posibilidad, que es que la acción estuviera a 25 a la hora del vencimiento de la opción, entonces si hiciéramos las cuentas, sería lo que tendríamos que hacer sería lo mismo que en la anterior, pero aquí quiero nada más remarcar algo que es importante, que es
voy a considerar que lo que tengo es una pérdida, sino finalmente lo que va a ocurrir es que como no ejerce el comprador, entonces lo que va a tener el emisor es una ganancia de 1.3, ¿no? Bueno, eran euros, pero lo importante es que va a tener esa ganancia, se va a quedar nada más con la prima. Esa es la mayor ganancia a la que puede aspirar. No hay mayor ganancia que pueda tener el, el emisor. Entonces ya tengo los tres escenarios y ahora voy a hacer el análisis de la gráfica. Esta es la gráfica que corresponde, esta es la gráfica del emisor. Entonces, si se fijan, es como simétrica con respecto al eje X y de la gráfica del comprador. No las puedo poner en la misma porque son diferentes cosas lo que estoy graficando. O sea, una cosa es ganancia o pérdida del comprador y otra es ganancia o pérdida del emisor. Entonces, siempre tengo que graficarlas en dos gráficas distintas. En este caso, si a la hora del vencimiento el precio estuviera de 0 a 27, pues el emisor tendría una ganancia de la prima que es 1.3, como se puede ver en este segmento que está aquí arriba. Después, entre 27 y 28.3, pues ahí tendría una ganancia, pero sería una ganancia más pequeña que el call. Y de 28.3 en adelante sería pérdida para el emisor. Entonces, los puntos que son importantes y que voy a marcar y que son muy importantes son este punto cuyas coordenadas son XC, este punto cuyas coordenadas son 0C y este punto cuyas coordenadas son X más C, 0. Lo pongo así porque pues eso es lo que me va a dar independientemente de los valores que tenga. En este caso tenía 27 y 1.3, pero puedo tener cualquier otro valor del call o del precio de ejercicio y entonces pues estos valores van a cambiar, pero la forma de la gráfica siempre va a ser así. Entonces esta es una gráfica que se hace como por partes, es una gráfica que una parte la va a tener como un segmento horizontal y luego de ahí va a ser una semirecta que parte de este punto hacia abajo hasta el infinito, ¿no? Entonces, por esa particularidad de forma de hacer la gráfica, por eso es que vamos a usar GeoGebra, porque GeoGebra permite hacer segmentos y hacer rayos o semirectas y hacer rectas también, pero en este caso vamos a necesitar esto. Entonces, vamos a ver cómo se hace en GeoGebra una gráfica como esta. Algo que se me estaba pasando y que es importante antes de verlo de la gráfica es que también la clasificación del emisor puede ser in the money, at the money o out the money, ¿no? Entonces, en este caso, para el emisor, in the money va a ser lo que esté desde 0 hasta el precio de ejercicio. Va a ser at the money cualquier valor que esté entre el precio de ejercicio y el precio de ejercicio más el call. Y va a ser out the money, pues todo lo que esté en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, at the money coincide tanto en comprador como en emisor, nada más que el emisor aquí tiene una ganancia y el comprador tendría una pérdida. In the money y out the money están invertidos. Como les decía, pues funciona de manera simétrica.
el comportamiento de la gráfica del comprador y la gráfica del emisor. Entonces, bueno, ahora sí voy a mostrarles cómo se hacen las gráficas con GeoGebra. Les decía que pueden trabajarlo en línea o pueden descargarlo, ustedes deciden cómo hacerlo, pero pues aquí lo importante es que tengan entonces sus ejes coordenados. Si lo descargan, les recomiendo que el que descarguen sea el GeoGebra clásico y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Para empezar, voy a graficar por puntos. Entonces voy a hacer primero la gráfica del comprador. Entonces, del lado izquierdo tengo la entrada y voy a poner, digamos, el punto. Entonces, a la hora que le doy ahí, me va a aparecer el teclado para que yo pueda empezar a escribir qué punto es el que quiero. Entonces, en este caso abro paréntesis y pues le voy a dar las coordenadas. Las coordenadas del primer punto que tenía, que era menos 1.3, 0, lo que me van a dar, lo hice al revés, perdón, va a ser 0 menos 1.3. Entonces 0 y menos 1.3. Entonces, ahora sí, en el momento que le doy Enter, me va a dar la gráfica. Entonces, primera coordenada, la coordenada en X es 0, la coordenada en Y es menos 1.3. Ya que tengo el punto, entonces le doy Enter y entonces ya me aparece. Ese es el primer punto que necesito. El otro punto que era importante en este caso era en 27, o sea, en X valía 27, entonces abro paréntesis, entonces 27, menos 1.3, que era el siguiente valor que necesitaba. Si se fijan, aquí no me apareció pues por la escala que tengo. Entonces la escala que tengo no me permite, pero yo puedo hacer ajuste de la escala haciéndolo más pequeño y entonces, por ejemplo, ahí ya se ve los dos valores que tengo. Y el otro punto que les había comentado que era muy importante es el punto que sería 28.3, 0. ¿No? Entonces ahí tengo ya las. Entonces, lo que voy a hacer para hacer su gráfica es muy sencillo. Entonces, en la parte de arriba hay varios iconos. Entonces, voy a tomar el icono donde hay una recta que está marcada por 2 puntos y voy a oprimir a mantenerlo oprimido para que me aparezcan las opciones que hay. Lo que voy a elegir primero es segmento. El segmento nada más me va a dar los valores que estén entre A y B, tal cual. Entonces, si se fijan, no se prolonga para ninguno de los lados y está perfecto. Ahora voy a tomar semirrecta para hacer la otra parte de la gráfica. Entonces aquí voy a elegir B y luego C. Y entonces ya tengo la semirrecta y ahí me aparecen los dos elementos que serían para hacer esta gráfica. Entonces está compuesto por un segmento y una semirrecta. El orden en el que elijo los puntos es importante. Si elijo primero C y luego B, pues me va a dar una semirrecta que empieza en C y se extendería al infinito hacia B.
pero no queremos eso, queremos que empiece en B y se extienda al infinito hacia C. Entonces, con esos 3 puntos yo tengo de forma automática, en este caso es la gráfica del comprador, o sea, del comprador del call, ¿no? Y tengo entonces definidos los puntos. Ustedes pueden después, modificar cuestiones como la escala, como les aparecen los ejes u otros elementos, ¿no? Pero por lo pronto, esto es lo básico que tienen que saber. Entonces, pueden guardarlo, entonces lo ponen aquí y entonces ya lo pueden descargar o lo pueden exportar como imagen, ya ustedes deciden. Y entonces, para cada uno de los casos del proyecto, pues van a tener que ir haciendo esto. Entonces, esto es para el call y así tendrían pues sus valores, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero desde el emisor, ¿no? Entonces en este caso tengo comprador. Igual le pueden poner elementos a donde, cómo se llaman los ejes, ¿no? Que en este caso sería el beneficio. Y aquí sería el valor de la acción al cierre en este caso es al finalizar el plazo. Entonces ya tienen. Entonces vamos a trabajar con con la otra, que es la del emisor, que pues ya habíamos visto que es muy similar, entonces, pero que no las puedo graficar en la misma. Eso es súper importante, o sea, son dos cosas distintas, entonces no pueden estar mezcladas. Entonces, voy a pedirle un archivo nuevo para ahora hacer en este caso le voy a dar no guardar y ya tengo mis entonces aquí voy a empezar otra vez con los puntos. Entonces el primer punto que voy a tener pues va a ser en X, va a ser, lo tengo que poner entre paréntesis, entonces abro paréntesis 0, y aquí en positivo 1.3, que es el valor del call. Entonces ya que lo tengo, ahí está, ¿no? Luego el siguiente valor sería, va a ser, abro paréntesis, va a ser 27 y la altura también va a ser 1.3 para tener ese segmento. Y entonces con eso otra vez no se ve, pero pues ya sabemos que modificando la escala tengo manera de que se pueda visualizar, ¿no? Y me falta ahora el siguiente valor que sería 28.3 0, ¿no? De altura. Entonces ya tengo. Entonces en este caso otra vez me voy a la parte de segmentos, elijo tal cual mi segmento, entonces mi primer segmento va de A a B. En el siguiente la semirrecta que va de B a C. Aquí por cierto se movió, nada más hay que tener cuidado cuando, entonces en este caso ya le puse bien las coordenadas y ya ya me lo ajusto a donde tiene que estar, ¿no? Entonces ya tengo mi gráfica entonces esta es la del emisor. Entonces este es call del emisor. Los puntos son los que les había comentado ya. O sea, en este caso es 0, C. El B va a ser X, C. Y C va a ser X más C, C, 0, perdón. Y ahí voy a tener ya todos los valores. Entonces, vamos a hacer ahora el análisis de qué pasa con el put. Vamos a hacer también ejemplos.
Y también el put pues va a tener dos gráficas, una para el comprador y otra para el emisor.